Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Julibet Ortiz y en esta oportunidad presentaré la investigación titulada Efectos del huracán Iota en Providencia y Santa Catalina, un análisis de las pérdidas económicas en agricultura, pesca y turismo. En el marco del eje temático respuesta y recuperación, cabe resaltar que esta investigación la hice en coautoría con la doctora Carolina Velázquez y la doctora Adriana Santos, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres a partir de la generación de conocimiento e innovación social para incrementar la capacidad de respuesta e innovación social comunitaria, natural, económica del departamento Archipiélago. Es un proyecto que nace luego del desastre Iota en Providencia y San Andrés. Específicamente mi actividad está dentro del objetivo número 1 y la actividad concreta es el análisis económico en el marco de la actividad número 1, análisis integral y diferencial post-desastre. Cabe resaltar que yo dirijo el componente económico, pero también existe el componente ambiental, comunitario y político. La metodología para llevar a cabo esta investigación fue como toda la línea de investigación común que se tiene, empezando con una revisión bibliográfica de las experiencias y lecciones aprendidas y luego ya como tal un trabajo de campo en la isla de Providencia y Santa Catalina para poder encontrar los datos para poder utilizar la metodología de evaluación de daños y pérdidas de la CEPAL y también para los sectores de agricultura y pesca la metodología de daños y pérdidas propuesta por la FAO en 2020. Encontrando así, bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, Providencia es una isla que pertenece al departamento Archipiélago de San Andrés, que queda en el Caribe, tiene múltiples fronteras marítimas con el Gran Caribe. Y acá, bueno, hago unos antecedentes históricos donde se destaca que el huracán Iota en 2020 fue el que causó las mayores destrucciones en todo el aparato productivo de la isla. Sin embargo, anteriormente hay conocimiento desde 1971, 1993 de anteriores tormentas tropicales que causaron daños menores resalto el huracán Julia, el huracán Beta, que trajeron afectaciones mayores sobre todo sobre la infraestructura. El huracán Iota ocurrió en el 2020, en noviembre 16, fue un huracán de categoría 5, causando una destrucción total entre 1.900 y 2.000 viviendas. Afectó completamente en un 98% el aparato productivo de los sectores que vengo hoy a exponer, de turismo, agricultura y pesca, trayendo consigo, exacerbando los problemas socioeconómicos estructurales ya presentes en la isla. Comenzamos este análisis con el sector turístico. El sector turismo venía con una tendencia positiva de crecimiento en la participación de la actividad dentro del archipiélago, en el PIB del archipiélago. Pero notamos que hubo una fractura precisamente en el 2019 a causa de la pandemia y luego una mayor en 2020 a causa del huracán, que no permitió la reactivación del aeropuerto para el turismo convencional, sino para el turismo de reconstrucción precisamente. Y esa es precisamente esa subida exponencial que vemos ahí a partir del huracán. Cabe resaltar que son datos de proyección, aún todavía no tenemos datos oficiales. Los daños a resaltar en esta exposición, hablamos de niveles de afectación donde se destaca en un 40% los alojamientos que corresponden a hoteles y posadas nativas, en un 40% corresponden a un nivel de afectación de mediano a alto y en un 35% alto. Es decir, la mayoría de las edificaciones que se dedican al sector turístico resultaron con afectaciones altas y medianamente altas. Para la investigación, los daños fueron evaluados según el costo de reposición precisamente de la construcción de la infraestructura turística. Para este caso fueron 4 consorcios constructoras que hicieron cargo de esta recuperación, haciendo una inversión total de 35.267 millones de pesos. Los datos oficiales de Fontur. Para hallar las pérdidas,
utilicé unas proyecciones sintéticas para hallar el crecimiento que tendría el sector si no hubiese pasado de pronto los choques ni de pandemia ni de huracán, para determinar como tal la pérdida total en la producción turística. Aislando la pandemia, encontré que las pérdidas al sector se estiman entre 152 mil millones de pesos. Para 2021, que sería el año de reconstrucción, precisamente se estima que mayores pérdidas fueron del 60%, sobre todo en las actividades que tenían que ver con el esparcimiento, las actividades de agencias turísticas, las actividades de guías, de buceo, que normalmente son las que generan un mayor beneficio para el sector. Sin embargo, la de alojamiento se vio incluso beneficiada por la oleada de funcionarios que llegaron a la reconstrucción, que precisamente se tenían que hospedar en las posadas que estaban y los hoteles que habían quedado medianamente en pie, a unos arriendos que oscilaban entre 6 y 7 millones de pesos, las habitaciones obviamente en malas condiciones, habitaciones sin puertas, sin ventanas, sin ventiladores, sin aire acondicionado. Ahora pasamos al sector agrícola. Rápidamente, la proyección que se tenía para el sector era muy positiva en 2019, 20, 21, 22, en aumento. Sin embargo, pues el choque obviamente de la pandemia del huracán pues causó realmente una pérdida del 80% de eso, así que definitivamente no cumplió esa senda de crecimiento. Destaco los daños específicamente con esos proyectos de inversión, de recuperación. En este caso solamente se menciona en medio del plan 1.000 millones de pesos destinados precisamente por la gobernación para que fuera la ejecutora en la compra de artículos como guadañadoras, motocultor, motosierras eléctricas, fumigadoras, entre otros. Pues como se dan cuenta fue una inversión bastante limitada. Y hasta 2023 los proyectos para el sector agrícola tampoco se destacan. Las pérdidas en este sector, hablamos de el área total en Providencia que corresponde al sector agrícola es del 45%. Normalmente los agricultores en Providencia se dedican a pan coger, no dedican su producción a la venta precisamente o a la generación de ganancia. Dentro de los que sí encontramos que las pérdidas oscilan en el 70%, precisamente porque los cultivos de batata, uyama, plátano, caña, azúcar, banano, bosco, piña, pues se vieron afectados a veces en un 100, 70 y 80%, según la percepción de pérdida de los participantes líderes de las cooperativas agrícolas. Importante resaltar que hubo una pérdida total de los cultivos de frutales en Providencia. Incluso pues ahí todavía no hay registro oficial de cuántos fueron estos frutales afectados. Ahora pasando al sector pesquero, importante resaltar los daños sobre la infraestructura pesquera. Se concentraron en las embarcaciones mayores. 5 embarcaciones existentes en Providencia fueron completamente destruidas por el huracán. Algunas averiaciones pues que no se han podido recuperar y hundidas. Embarcaciones medianas, 57 pues fueron completamente averiadas y desaparecidas 14. Y los motores. En esos tres activos fue que se concentró precisamente también esa recuperación de los insumos pesqueros. Cuando se hace la suma de los diferentes proyectos de la UNAP, se establece que los daños directos ocasionados según el costo de reposición fueron 6.550 millones de pesos. Entre la compra de maquinarias, insumos, kits para la recuperación de este sector. Normalmente les daban cascos de lancha con motores que carecían de diferentes artículos para ir a la navegación, por lo cual tenían que hacer una inversión de 15 millones de pesos para poder llevar la embarcación al mar y poder continuar con la actividad pesquera como tal. Y este dinero, muchos tuvieron que hacer préstamos al Banco Agrario y a diferentes bancos privados para poder
precisamente recuperarse. Y esto en promedio de las cooperativas, las 4 cooperativas existentes en Providencia, fue alrededor de un año de paro que tuvieron en esta actividad. Haciendo la estimación, resulta que bueno, el número de lanchas que fueron suministradas, que fueron 151, estimé que los costos adicionales que tuvieron que incurrir los pescadores fue aproximadamente 2.265 millones de pesos, solamente en estos costos adicionales. Recato esta investigación que se hizo de parte de la Federación de Pescadores de Providencia de manera particular, en la cual ellos de manera propia hicieron una indagación de los daños en su infraestructura pesquera y encontraron que estas cifras que difieren de las que fueron dicho, presentadas por Agricultura. En cuanto a las pérdidas de ese sector, teniendo en cuenta el rendimiento esperado, percibido por los pescadores entrevistados y el rendimiento real, encontré que las pérdidas como tal en producción ascienden a más de 22.000 millones de pesos, eso nada más en un año y solamente en una de las cooperativas. Es decir, este valor solamente corresponde a la cooperativa iFish, que tiene entre sí 350 asociados. Vemos que, gracias. Las conclusiones pues, que puedo traer acá específicamente de esta parte de la investigación que trata de las pérdidas, pues cada una de las cifras que ya les mencioné en cuanto a cada uno de los sectores, pero especialmente resalto las lecciones aprendidas que tuvieron cada una de estas. Encontrando, por ejemplo, en el sector turístico que demanda la necesidad de infraestructuras más resistentes, kits de seguros para casa, formalización de negocios, planes de acción, ya que algunas posadas de hecho no estaban formalizadas y por eso no fueron garantes de derechos de reconstrucción. Eso también fue como una afectación, o sea, un problema que hubo durante la reconstrucción, por eso se infló en un momento dado esas inscripciones en Cámara de Comercio para poder acceder precisamente a estos montos de recuperación. En segundo, para el tema para el sector pesquero, piden medidas e importancia de las medidas preventivas, las mejoras estructurales, la colaboración con instituciones, del mismo modo que se destaca la importancia de la construcción de un sistema de información oportuno que integre los datos de pesca, ya que ellos toman los datos de las aplicaciones nacionales e internacionales, pero como tal no tienen un sistema propio preventivo en Providencia. Y los de cambio climático, para garantizar precisamente menores pérdidas y una recuperación más rápida. Sí, estamos hablando que de hecho hay algunos pescadores que no lograron recuperarse y de hecho cambiaron su actividad económica precisamente por este choque del huracán. La necesidad también de transformación en la gestión de alimentos, asegurando la disponibilidad sostenible y reconsiderando hábitos alimenticios. Algunos en las entrevistas decían, bueno, teníamos hábitos alimenticios diferentes en el pasado que nos ayudaban precisamente a combatir un poco los embates del clima. Por ejemplo, la conservación de alimentos es un ítem muy importante que precisamente a partir del huracán algunas cooperativas ya están haciendo proyectos de transformación de esa materia prima. Igual manera, el tema de la protección de semillas son prácticas cruciales para la seguridad alimentaria, ya que las semillas pues perdieron en un 100%. Muchísimas gracias.